Vamos a realizar un análisis sobre un asunto de un hecho delictuoso de violación, en el cual consideramos, bajo el estudio de una óptica jurídica y lógica, que se encuentra dictado un auto de formal prisión aún sin tener los requisitos que establece la norma jurídica, es decir, la existencia de los elementos del cuerpo del delito y mucho menos la posible participación de quien se le atribuye ser el sujeto activo de esa comisión del hecho delictuoso. En el presente asunto, como lo podemos ver, es un asunto de violación en el que vamos a tomar en consideración lo narrado por la víctima en base a sus hechos, y posteriormente lo narrado por el imputado, que en este caso es nuestro defendido, para posteriormente hacer un análisis lógico-jurídico respecto de los elementos que sirvieron como base probatoria para el dictado del auto de formal prisión, con lo cual consideramos no se encuentran adminiculados tales elementos del cuerpo del delito de violación, por lo que procedemos a dar lectura a la declaración de la víctima, obviamente omitiendo los datos personales. Por favor. En el mes de septiembre de 2008, sin recordar la fecha exacta, comencé a trabajar con el doctor en las labores de limpieza en su casa, ubicada en domicilio conocido, y en donde también tiene su consultorio, trabajando todos los días de la semana, es decir, de lunes a domingo, y solo tenía un día de descanso, que era el domingo de cada 15 días, para realizar mis labores. El doctor me dio un cuarto con baño adentro de su casa para que yo me quedara a dormir. Agrego que el doctor lo conocí a principios del mes de septiembre de 2008, sin recordar la fecha exacta, ya que como mi padre está enfermo de cáncer, lo llevamos con el doctor para que lo curara, y fue así como lo conocí y me contrató para que trabajara con él en las labores de limpieza de su casa y en su consultorio. Y es el caso que cuando yo me metía al baño, el doctor me espiaba, y a principios de octubre del mes presente del año 2008, sin recordar la fecha exacta, siendo aproximadamente las 8 de la noche, yo me encontraba en el cuarto que me había dado el doctor en su casa. Tocó la puerta del cuarto y me dijo que si podía pasar, por lo que yo le dije que sí, y me dijo que si podía ver la televisión, diciéndole yo que no, que ya me iba a dormir. Él se pasó y me dijo que nada más un ratito. Se acostó en la cama y me empezó a besar a la fuerza en la boca y en el cuello. Después él se quitó su pantalón completamente y su calzón, el cual también se quitó completamente. Después de la fuerza me quitó el pantalón de mi pijama, se me encimó y me tomó de mis dos manos para que no hiciera nada, apretándomelas. Una vez que estuvo encima de mí, me penetró su pene en mi vagina, eyaculó y minutos después lo sacó. Se quitó de encima de mí y se subió su pantalón y me dijo que si yo le contaba algo a mi madre o a mis hermanos, se iba a desquitar con mi papá, y se salió del cuarto. Agrego que ese día que abusó de mí el doctor, él y yo estábamos solos, ya que él vive solo en la casa en donde yo le hacía la limpieza. 3 días después, siendo aproximadamente las 9 de la noche, yo me encontraba sola en el cuarto que me dio para quedarme en su casa, y en ese momento el doctor abrió la puerta y se metió al cuarto. Yo estaba acostada y otra vez el doctor se quitó completamente su pantalón y su calzón. A la fuerza me quitó el pantalón de mi pijama, se me encimó, me tomó de mis manos para que no hiciera nada y me penetró su pene en mi vagina, eyaculando nuevamente. Yo le decía que me dejara, que se quitara, y él me decía que él me hacía lo que él quisiera. Yo gritaba que me soltara, pero era inútil, porque no había nadie en la casa, y minutos después se bajó de mí. Se subió su pantalón y me volvió a decir que si decía algo se desquitaría con mi papá. 2 días después, siendo aproximadamente las 9 de la noche, yo estaba acostada en el cuarto que ya he descrito con anterioridad, y el doctor nuevamente abrió la puerta del cuarto, a la cual no se le puede poner seguro, ya que está descompuesta. Se quitó el pantalón y su calzón completamente, me quitó a la fuerza el pantalón de mi pijama, me quitó mi pantaleta, me tomó de las manos a la fuerza, se me encimó y me penetró su pene en mi vagina, volviendo a eyacular. Y minutos después se quitó de encima de mí. Se puso su pantalón y me volvió a decir que si yo hablaba le iba a pasar algo a mi papá. Ese día también estábamos solos. Yo me resistía, pero no podía hacer nada, porque él me tomaba con mucha fuerza de mis manos y yo no me podía mover. Al otro día, siendo aproximadamente las 9 de la noche, estaba yo escuchando la radio, cuando en ese momento el doctor volvió a entrar al cuarto. Se quitó completamente su pantalón y su calzón. Me tomó a la fuerza, me quitó completamente el pantalón de mi pijama y mi pantaleta.
Me tomó a la fuerza de mis manos, se me encimó, me penetró su pene en mi vagina, eyaculó y minutos después de eyacular se bajó de mí. Se puso su pantalón y se salió del cuarto. Yo no podía hacer nada porque estábamos solos. 3 días después, siendo aproximadamente las 9:30 de la noche, me encontraba acostada en el cuarto, cuando en ese momento entró el doctor. Se quitó su pantalón y su calzón completamente. Me tomó a la fuerza, me quitó el pantalón de mi pijama y mi pantaleta completamente, y a la fuerza me tomó de las manos. A la fuerza se me encimó, me penetró su pene en mi vagina, eyaculó y minutos después se bajó de encima de mí. Se puso su pantalón y se salió del cuarto, y ese día también estábamos solos. Y el día 31 de octubre de 2008, siendo aproximadamente las 10 de la noche, yo estaba acostada cuando en ese momento entró al multicitado cuarto el doctor. Se quitó su pantalón y su calzón completamente. Me tomó a la fuerza quitándome el pantalón de mi pijama y mi pantaleta completamente. Me tomó de mis 2 manos a la fuerza, se me encimó, penetró su pene en mi vagina, eyaculó y minutos después se bajó de mí. Se puso su pantalón y me dijo que si yo decía algo se iba a desquitar de mi mamá y de mi papá, y se salió del cuarto. Ese día también estábamos solos, y el día anterior, es decir, el día 31 de octubre de 2008, siendo aproximadamente las 8 de la noche, salí a la tienda, y al regresar a mi cuarto, el doctor me dijo que a dónde había ido, que nada más andaba en la calle, y que le iba a decir a mi mamá y a mis hermanos que yo nada más andaba en la calle, y que ya no me quería ahí. Me agrego que yo siempre estaba sola con el doctor, que en la casa en donde yo trabajaba con él vivía solo, y debido a lo anterior yo me salí de trabajar de la casa del doctor el día 5 de noviembre de 2008. Asimismo, debido a que el doctor abusó sexualmente de mí, decidí platicarle a mis hermanos que el doctor me había violado en varias ocasiones y que había abusado sexualmente de mí a la fuerza, diciéndome a mis hermanos que acudiera ante esta autoridad a denunciar los hechos. Y por lo anterior presento formal denuncia por el delito de violación cometido en mi agravio y en contra del doctor. ¿Quién? Bueno, una vez que hemos escuchado la teoría del caso por parte de quien refiere ser la víctima, según datos de lectura que le dimos de la averiguación previa sobre la que omitimos los nombres, hemos escuchado que, entre otras cosas, en su teoría del caso refiere la víctima que el supuesto victimario, en este caso nuestro defendido, en el mes de octubre del año 2008, en reiteradas ocasiones le impuso la cópula, utilizando como medio comisivo la violencia física, puesto que ella refiere que aun cuando intentaba evitar esta circunstancia, él la tomaba con mucha fuerza y utilizaba como medio comisivo, como ya bien dijimos, la violencia física. Manifestando también, entre otras cosas, que ella abandonó el domicilio del supuesto victimario una vez que él le dijo que ya no la quería ir porque ella andaba solo en la calle. Esto es importante recalcarlo porque precisamente es algo que se vierte en la declaración que rinde el imputado, en este caso nuestro defendido, como lo vamos a escuchar a continuación. Yo estaba casado con mi señora esposa. En ese tiempo duré 2 años de operación de próstata y era impotente. Yo vivía con esta persona, tuvimos una hija y esa muchacha no vivía sola, vivía con una amiga en la escuela y yo les pagaba la escuela. Ellas dos continuamente se metían a mi cuarto, estando con mi esposa, y me pedía que les ayudara con sus trabajos de la escuela. Incluso se dormían las dos ahí. El que yo la amenazaba con matar a su papá y a su mamá es totalmente falso, ya que hice lo imposible por ayudarle a salvar la vida de su papá. El despido por el cual la retiré fue alrededor de 2 o 3 de noviembre. Fue por prostitución, ya que mi esposa y yo nos informaron que metía muchachos en la noche, ella y la otra chica, lo cual fuimos a verificar a las 12 de la noche. No recuerdo qué día, pero 2 o 3 de noviembre, algo así, encontrando dormida a su compañera, la amiga y ella con varios muchachos, el cual me molestó mucho que la corrí por estos hechos de prostitución, a diferencia de la amiga, que ella se quedó a trabajar, la cual podemos citar en cualquier momento, vive en su domicilio. Al retirar y correr yo a esta muchacha
la denunciante le dije, te me vas por prostituta, y le dije a su compañera, le dije, tú no te juntes con ella porque no quiero que te vuelvas como ella. Y muy molesta ella voltea y me dice, me voy, pero se va a acordar de mí. Me amenazó, traté de hablar con su hermano y le platiqué la verdad. Me dijo, ¿cuánto nos quieres dar de dinero? Y le dije, fíjate que no, porque te voy a dar dinero. Lo que ustedes están demandando es una falsedad. Fue la última vez que hablé con ellos, con esta familia, la cual me quisieran chantajear. Posteriormente, al enterarnos de esta demanda, hace 9 años, tratamos de buscar a esta muchacha y no fue posible. El médico que según la revisó, porque ella me mandó en diciembre, el médico que según la revisó en diciembre, 2 meses después de que yo la despedí, y como se podrán notar, fue mucha incoherencia, falsedad y contradicción, haciendo hincapié que es injusto, totalmente imperdonable que meta a sus padres diciendo que yo la amenazaba con matarlos o hacerle daño. Es totalmente macabro esto, totalmente fuera de lo normal. Una vez que hemos escuchado la teoría del caso que refiere nuestro defendido por voz del abogado, podemos darnos cuenta que él lo que manifiesta es que en realidad lo que sucedió en ese lapso de tiempo fue que él le pidió a esta persona, o más bien la corrió de su domicilio, porque precisamente la conducta que ella desplegaba en esos momentos no era muy idónea, y ella lo amenazó diciéndole que se iba a ir del domicilio, pero que se iba a acordar de él. Bueno, en este punto es importante recalcar que ambas teorías del caso podrían ser posibles, puesto que hablamos de 2 hipótesis de 2 partes distintas. Por lo que comenzaremos analizando los elementos probatorios, comenzando en primer término por los exhibidos en ese momento por el Ministerio Público, en sí por los peritos oficiales. Comenzando con ello, con el perito en materia de medicina realizado por el perito oficial, quien entre otras cosas concluye. Nos dice que se encuentra sin huellas de lesiones recientes al exterior al momento de la certificación. También dice que se encuentra sin puber, sin huellas de coito reciente. Por lo que una vez visto esto, como podemos apreciar, el dictamen oficial del perito de servicios periciales de la Procuraduría, órgano desconcentrado, refiere en su estudio que se encuentra sin huellas de lesiones. Además de ello, refiere que se encuentra sin huellas de coito reciente. Es importante recalcar aquí que para el hecho delictuoso de violación, como establece el artículo 233 del Código Penal vigente en el momento de la comisión del hecho delictuoso, el tipo penal de violación se acredita cuando el que por medio de la violencia física o moral le imponga la cópula a otra persona sin su consentimiento. Por lo que es importante recalcar que cómo podría acreditar la existencia de este elemento cuando el propio perito oficial establece que no se tienen huellas de violencia, no se tienen huellas de lesiones. Al no tener huellas de lesiones, ¿cómo pudiera en un momento dado el órgano jurisdiccional acreditar ese elemento? Y tampoco se tienen huellas de coito reciente. Entonces, al no tener huellas de coito reciente, ¿cómo podrían acreditar la existencia de la imposición de la cópula, si precisamente esto deviene de un coito? Ahora bien, posteriormente seguiremos analizando los elementos probatorios. Respecto a las conclusiones que nos da el dictamen médico legal por parte de privada, nos dice que científicamente, tomando como consideración el análisis del certificado ginecológico de la fecha 4 de diciembre del 2008, no existe ningún indicio que vincule al imputado con la víctima agredida en el hecho de violación, ya que presenta ausencias de datos clínicos de una penetración vaginal por el pene en múltiples ocasiones. Como podemos apreciar, incluso esta defensa
también ofreció como elemento probatorio, a pesar de tener el perito oficial médico, como vimos anteriormente, que refería que no tenía huellas de violencia, no tener lesiones y que no tenía huellas de coito reciente, también ofrecimos un perito de manera privada, el cual, como ya lo dijo, estableció entre otras cosas que no existió o que no existía elemento conforme a su estudio que pudiera vincular a nuestro defendido con violencia física o con un coito. Por lo tanto, no podía existir los elementos de ese hecho delictuoso, circunstancia que también se robustece con el dictamen en medicina de forma particular. Por lo que continuamos con la valoración de los elementos probatorios. También por parte oficial nos ofrecieron el perito en química. Nos dice que en la muestra identificada como A vaginal remitida ante el laboratorio etiquetado con el nombre de la víctima, analizando, no se detectó la presencia de semen. Como es de verse, en el dictamen realizado por el perito en materia de química solicitado por el propio agente del Ministerio Público que investigó este hecho delictuoso, se puede apreciar que no se encontró ningún elemento que pudiera vincular a nuestro defendido en la materia de química, circunstancia que además, como lo veremos a continuación, fue robustecida también por un perito privado y que realizó un análisis de ponderación sobre ese dictamen, como lo señalamos con anterioridad. Nos dice el perito en química privado que por lo anterior descrito declaró adherirme al resultado obtenido por los peritos oficiales en materia de química forense que firman tal documento que tal prueba química descrita por 100% confiable y que no pone en duda el resultado descrito en el dictamen oficial. En contenido del dictamen no hay elementos técnicos científicos que vinculen un acto sexual o de violación al imputado, así mismo la existencia de algún elemento químico biológico que acredite el delito de violación. Como podemos apreciar, en el dictamen realizado por el perito ofrecido por esta defensa en materia de química, dice que la probanza que realizó y que ofreció en su momento el Ministerio Público fue la idónea en materia de química para buscar algún fluido o para buscar algún elemento que vinculara a nuestro defendido con ese hecho delictuoso. Sin embargo, como bien señalamos hace un momento, el perito oficial dice que no existe algún elemento que vincule a esta persona y el perito de la defensa robustece esa circunstancia señalando que esa probanza es la idónea o fue la idónea en su momento y que no existe tampoco ningún elemento que pudiera en un momento dado vincular al imputado con esa circunstancia o que pudiera acreditar algo en relación a la materia de química. Ahora bien, esta defensa, a pesar de que no había un estudio en materia de criminalística dentro de la averiguación previa realizada por el Ministerio Público encargado de este asunto, ofrecimos como tal un dictamen en materia de criminalística, puesto que estos son los expertos y en este momento son las personas idóneas y calificadas para investigar hechos delictuosos. Por lo cual, el perito en materia de criminalística, haciendo un estudio de todas las actuaciones que obran en el expediente, determinó, entre otras cosas, lo siguiente. Como primera conclusión nos dice que no es factible realizar la mecánica del hecho, esto atendiendo al cúmulo inconsciencias narradas de las denuncias de quienes refiere ser la víctima, tal como se hace notar en la comprobación de la hipótesis, atendiendo a la falta de correspondencia con el mundo fáctico, como se hace notar, y aunado a ello a la inexistencia de lesiones en el cuerpo de la víctima, lo que no es coincidente el tipo del hecho delictuoso que se investiga, que si bien es cierto había transcurrido tiempo de la supuesta imposición de la cópula mediante la violencia, lo señalado por la víctima no se apegó a la realidad, como se aprecia en el estudio técnico realizado por el suscrito perito, al no cumplir con los principios de correspondencia entre lo narrado y la posibilidad de alguna realidad material. Lo que establece el perito en materia de criminalística que realizó su estudio, quien cabe recalcar es la persona idónea para investigar hechos delictuosos,
por su grado de capacidad y capacitación. Dicen, entre otras cosas, que lo narrado por la víctima no puede ser susceptible de ser creíble en razón del mundo fáctico, razón por la cual, bajo esta tesitura, era de tomar en consideración este elemento probatorio, por ser una probanza de carácter científico, al igual que la de química y la de medicina, tanto oficial como particular. Es de hacer notar aquí que el juez que resuelve el auto de formal prisión no hace un razonamiento lógico jurídico y una valoración de esta probanza en lo individual, es decir, pasa por alto la probanza en materia de criminalística, cuando es una de las más importantes, y en el auto de formal prisión, como podemos apreciar, no existe una valoración sobre el alcance de este elemento probatorio, razón por la cual es que en este preciso momento hacemos el presente análisis y señalamos que el perito en materia de criminalística refiere, como ya lo manifestamos, que no es ni siquiera creíble la narración de la víctima con el mundo real. Aunado a ello, nos da como segunda conclusión que se determina en base a los principios de la criminalística que los hechos que señala la víctima y los cuales le imputan al procesado no son reales, para no existir correspondencia de estos con el mundo fáctico, y por lo tanto, por la ausencia de indicios criminalísticos que demuestren que la existencia de ello, por lo que se determina que no existe el hecho investigado en ninguno de sus momentos narrados por la víctima. Robusteciendo con ello lo ya dicho, el perito en criminalística determina que no puede ser susceptible de ser creíble la declaración de la supuesta víctima en razón de que no coincide, y hace su estudio y su razonamiento, el cual no habría la necesidad de realizar nosotros, puesto que esto es lo que ya concluye, siendo él el experto en la materia. Razón por la cual nos considera esta defensa causa agravio el hecho de que el juzgador, al emitir el auto de formal prisión, no valorara ese elemento probatorio fundamental al ser un experto quien realiza ese estudio. Posterior a ello, tenemos como elementos probatorios testimoniales tanto de cargo como de descargo, tomando en consideración que la testimonial de cargo es precisamente de un hermano de la víctima, el cual, entre otras cosas, refiere: tomando en consideración los dictámenes tanto de medicina legal como de química, cabe mencionar que el dictamen encuentra su origen por el hecho generador, que es la denuncia por el delito de violación. Bien es cierto que el delito de violación, tal y como lo establece la legislación penal abrogada, pero aplicable para este asunto, es de perpetración oculta. Por lo tanto, requiere necesariamente que la víctima o a la parte ofendida se presenten ante las instituciones del Ministerio Público a rendir su denuncia correspondiente. Es de hacer mención que en el presente asunto el único testigo de cargo de la supuesta víctima es su hermano de la denunciante. Para el caso que nos atañe en lo que refiere a la prueba testimonial ofertada por la parte denunciante, esta corre a cargo de su hermano, como bien ya lo referí, de la supuesta víctima, misma que no es prueba fehaciente por el simple hecho de que no le constan los hechos que suscitaron en la fecha ya señalada, dado que versa su dicho en lo que la hermana le cuenta. Por lo tanto, no debería de ser considerada como prueba como tal, dado que únicamente es un testigo de oídos. En lo que respecta a la testimonial ofertada por esta defensa del hoy imputado, todas y cada una de las personas que pudieron a rendir su testimonio concuerdan con puntos muy específicos en los cuales robustecen que el hoy imputado es una persona que no es peligrosa. En lo que respecta a la testimonial de descargo ofertado por esta defensa, cabe mencionar que las personas que acudieron a rendir su testimonio son sus hijos, vecinos, trabajadores y amigos del hoy imputado, mismos que concuerdan en situaciones que de plano hacen muy fáctico que nunca existió los delitos como los narró la supuesta víctima, mismos que son que el doctor no vivía solo, que tenía una conducta intachable. Esta conducta cabe destacar que se refleja en su benevolencia que tenía hacia las personas, en este caso, como lo mencionó la supuesta víctima, de apoyar a los enfermos. Robustecimos que no vivía solo, dado que esto
encuentra su origen en que vivía con sus hijos y sus trabajadores y también con sus pacientes. Otra cuestión muy importante es que el señor doctor ha residido en el domicilio por más de 30 años, todo el pueblo lo conoce, mismos que pueden testificar que ha conducido de siempre con mucha seguridad. También nos indican que no era peligroso. ¿Esto a qué viene? Que si el doctor no era peligroso, era imposible que hiciera algún acto tendiente de amenazas o de amedrentar a la menor que supuesta víctima para imponerle la cópula, caso que es completamente falso. Por lo tanto, la testimonial del cargo cumple con su función de hacer notar al juzgador la inexistencia del supuesto hecho delictuoso, dado el robustecimiento que tiene con los testigos. Como ya lo referimos, a lo largo de este dictado del auto de formal prisión, que en este momento se está objetando y se está solicitando, se ha modificado por un auto de libertad, podemos ver cómo, si bien es cierto y como bien lo dijo el abogado, el derecho delictuoso de violación es de perpetración oculta y el dicho de la víctima tiene relevancia sobre la realidad de las cosas, no es menos cierto que este dicho debe estar robustecido por algún otro elemento, elementos que acrediten el cuerpo del delito de violación. Es decir, no basta con la simple acusación de la víctima como lo refiere en este asunto, sino que esa acusación que ella realiza debería estar robustecida con algún otro dato probatorio, no siendo factible robustecerla con el testimonio de quien refirió ella fue su hermano, puesto que este es de oídas y es a final de cuentas lo mismo que lo que refiere la víctima. Atento a ello y al observar dentro de los dictámenes periciales, tanto en medicina, en química, que no existe elemento que vincule a nuestro hoy defendido, esto quiere decir que no tiene por qué dictarse un auto de formal prisión. No tiene por qué dictarse un auto de formal prisión en el sentido de que los elementos del cuerpo del delito, como ya lo cité reiteradamente, no se encuentran acreditados, siendo además una violación grave al debido proceso el hecho de que el juzgador haya pasado por alto una pericial en materia de criminalística, a pesar de ser la ciencia encargada de investigar los hechos delictuosos, por lo tanto la más precisa. Es con ello que esta defensa determina y solicita se tenga bien impartir justicia, tomando en consideración que los elementos, como ya lo referimos, de la violencia física no se encuentran acreditados de ninguna manera, de la imposición de la cópula tampoco se encuentran acreditados de ninguna manera, y que si bien es cierto, el médico oficial determina que hay una defloración antigua, eso no quiere decir que sea debido a la imposición de la cópula, como lo refiere la supuesta víctima, puesto que esto no acredita ninguno de los extremos del cuerpo del delito de violación. Es por lo que se pide se modifique el auto de formal prisión al no encontrarse reunidos los elementos establecidos en la ley respecto de la existencia del hecho delictuoso. Es cuanto.